la señal más poderosa con lo máximo en noticias. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos sean todos a este su programa radial, Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña el hermano Juan Berganzo. Que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Amén. Reciban un caluroso saludo a todos los que nos escuchan por estas ondas radiales y también los que nos están sintonizando por internet, especialmente los hermanos de Colombia. Pero le queremos enviar un saludo a todos esos ministerios no trinitarios en la ancha faz de la tierra. Que el Señor me los bendiga en esta mañana. En esta mañana tenemos un tema muy especial que lleva por título Nuevos Dioses. Este tema va a tener varias partes, pues hoy vamos con la primera parte. Pero antes de entrar en tema, vamos a pedirle al hermano Juan que nos lleve al trono de la gracia para entrar en tema con la autoridad del cielo. Amado Padre y nuestro Dios que moras en el lugar santísimo del santuario celestial, en esta mañana, Padre, queremos darte toda la honra y toda la gloria, Señor. Amén. Oh Padre, queremos que tú nos dirijas por medio de tu Espíritu, Señor, en este tema de tanta importancia para tu pueblo, Señor. Sí, que sea de edificación para ellos y también para nosotros. Así que te pedimos que te manifieste con poder en esta gloriosa mañana, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, el versículo de introducción en esta mañana lo podemos encontrar en Deuteronomios capítulo 32 y los versículos 16 y 17. Y dice la santa palabra de Dios: lo provocaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con sus abominaciones. El versículo 17 dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses, venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. En el programa de hoy estaremos compartiendo vianda, mis hermanos, alimento sólido para engordar los huesos en nuestra fe. Esperamos que la exposición de hoy puedan sacar provecho espiritual de esta importante información que vamos a estar compartiendo. Como ya escucharon, el tema de hoy lleva por título Nuevos Dioses, lo que a la luz de la Biblia es una terrible abominación ante los ojos de nuestro Dios. Hoy vamos a estar tratando con cosas muy serias y profundas. Para algunos quizás sea duro y difícil de digerir lo que vamos a estar compartiendo. Se lo advierto desde ahora, y la razón por la cual lo comparto no es para hacer sentir mal a nadie, ni mucho menos para condenar. Es solo para traer a nuestra atención cosas de vital importancia. Por lo tanto, si escuchan cosas asombrosas, acuérdense que estamos tratando con material profundo. Oren por nosotros para que el Espíritu de Dios nos guíe mientras presentamos estas poderosas verdades. Amén. Vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Dónde se encuentra la frase en la Biblia, Dios Espíritu Santo? Esa es una muy buena pregunta que merece una respuesta. Si la buscas en la Biblia, no la vas a encontrar, porque esa terminología no es bíblica. No vas a encontrar a ese Dios Espíritu Santo. Con eso nada más podemos terminar el estudio, pero vamos a ver más detalles porque hay veces que el engaño es un poco más difícil de desenmascarar.
Bien, mis queridos hermanos, ahora hay otro aspecto del Espíritu Santo que nos han vendido, que también en esta mañana queremos desenmascarar. Y es otro terrible engaño que el enemigo ha logrado diseminar entre la mayoría de los cristianos o de los profesos cristianos en cuanto al asunto del Espíritu Santo. Cuando analizamos lo que dicen acerca del Espíritu Santo, generalmente se escudan detrás de la suposición de que es un ser misterioso, del cual se sabe muy poco. La mayoría dice que el Espíritu Santo es un misterio. Dicen que no lo podemos entender. Dicen que no debemos hablar de eso porque la naturaleza del Espíritu es un misterio. Y ¿saben algo, mis queridos hermanos? En esa parte tienen razón, esa parte es cierta. Pero el punto es que no estamos ni nunca hemos tratado de explicar o definir la naturaleza del Espíritu. En este estudio estamos trabajando con la identidad del Espíritu. Y eso es lo que siempre hemos hecho. Es lo mismo que hace la Biblia y es lo mismo que va a encontrar en los libros del Espíritu de Profecía. La misma Biblia nos enseña claramente, por ejemplo, que el Espíritu de la Profecía es el testimonio de Jesús. Amén. No proviene de otro ser. Es Cristo mismo. Y eso usted lo puede corroborar tan sencillo como abrir su Biblia y buscar Apocalipsis 19, versículo 10. Hay una diferencia marcada entre la naturaleza del Espíritu y la identidad del Espíritu. No estamos bregando con qué y cómo, lo cual sería la naturaleza, sino que estamos trabajando con quién es, lo que es la identidad. No podemos ni debemos explicar cómo o de qué es el Espíritu Santo, pero sí podemos compartir lo que ha sido ya revelado en las Sagradas Escrituras en cuanto a quién es el Espíritu Santo. Sí, mis queridos hermanos, eso es un aspecto muy importante. Los que están claros en esa materia no son engañados ni desviados de esa importante verdad. Entonces, ¿quién es este Espíritu de quien tenemos esta referencia común entre los cristianos hoy? Que le llaman Dios Espíritu Santo. Como dije, eso no se encuentra en la Biblia. Vamos a tener un corto estudio acerca del Espíritu para saber lo que en sí revela la Biblia acerca del Espíritu Santo. Amén. Esto nos ayudará, mis hermanos, a entender las demás cosas que vamos a estar presentando en esta mañana y a lo largo de este tema que va a tomar varias partes. Comencemos primeramente con Juan 17:11. Aquí encontramos a Jesús mientras está orando a su Padre y dice lo siguiente en el capítulo 17 de Juan, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En este versículo muy claro, aprendemos que el Padre es santo. Dice Jesús que el Padre es santo. En el estudio de hoy vamos a ir de lo sencillo hacia lo más profundo, para que todos puedan asimilar lo que expone las Escrituras en cuanto al Espíritu Santo. Amén. Pero noten, mis queridos hermanos, estos dos versículos, y me refiero a Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Jesús dice aquí claramente: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando Jesús dijo Dios es espíritu, ¿de quién estaba hablando? El primer versículo, si usted lo lee, lo dice ahí claramente. Hablaba del Padre, no de otro. Por lo tanto, podemos concluir que Dios el Padre es espíritu.
Entonces, si Dios el Padre es espíritu y a la vez es santo, estaríamos en lo correcto si decimos que el Padre es un Espíritu Santo. Claro que sí. Cuando Jesús dice Padre Santo, es una descripción de lo que Dios es. Es un adjetivo que describe que Dios es santo. El cristiano de hoy piensa que el Espíritu Santo es una especie de nombre. Pero aquí vimos que el Padre es santo y es espíritu. Amén. Sí, mis hermanos. Sí, mis queridos hermanos, Dios el Padre es un Espíritu Santo. Y ese testimonio viene directo del Hijo de Dios. Jesús es el único que vino del cielo para revelarnos estas cosas con autoridad. Amén. ¿Y qué de Cristo? Pues vamos a ver. ¿Qué más aprendemos acerca de Él? Vamos a Hechos capítulo 4. Aquí encontramos a los apóstoles orando y dicen en Hechos 4, 29 al 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que son todo de nuevo, hablen tu palabra. El versículo 30. Y extiende tu mano para que haga sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Otra vez tenemos la misma situación. Encontramos que Jesús es santo y lo dice la palabra. Y creo que ya todos lo sabemos, pero estoy simplemente construyendo un fundamento basado en las Sagradas Escrituras. Ahora, los apóstoles le están orando ¿a quién? Desde luego al Padre, porque dicen, extiende tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Le estaban orando al Padre que es santo y vemos que su Hijo también es ¿qué? Es santo. Gloria y honra a su santo nombre. Pues mis queridos hermanos, pasemos entonces a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45. Y ponga mucha atención, porque aquí encontramos algo muy interesante acerca del Hijo de Dios. Y dice de la siguiente manera: así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿De quién habla Pablo? ¿Quién es ese segundo Adán? Pues obviamente, mis queridos hermanos, se está refiriendo a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Fue Jesucristo el que fue hecho espíritu vivificante, o en otras palabras, espíritu que da vida. Entonces, también podemos concluir que Cristo es espíritu. Y no estamos faltándole a la verdad bíblica, porque eso es lo que el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, declara. Amén. La pregunta lógica sería, ¿estaríamos en lo correcto si concluimos que Jesús es también un Espíritu Santo? Analicen, si el Padre es santo y es espíritu, y por lo tanto Él es un Espíritu Santo, y a la misma vez encontramos que lo mismo sucede con su Hijo, Jesús, que Él es santo y que Él es espíritu, y por lo tanto Él también es un Espíritu Santo. Eso es algo que debería ponernos a pensar. No hemos presentado nada fuera de lugar. Este es el entendimiento bíblico acerca de la identidad del Espíritu. Y algo muy importante es que la identidad del Espíritu nunca es presentada independiente del Padre o del Hijo. Siempre está atada al Padre o al Hijo, porque el Padre es Espíritu y el Hijo es Espíritu. Amén, así es, mis hermanos. Pero necesitamos cubrir este aspecto y aclarar rápidamente, porque quizás alguien dirá, ¿qué es lo que quieren decir? ¿Cuántos espíritus entonces hay? Pues que sean las Escrituras las que contesten esta pregunta. Amén. Veamos lo que dice en Efesios capítulo 2 y el versículo 18, mis hermanos. Porque por medio de Él, dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por qué?
por un mismo espíritu al Padre. ¿Lo vieron? A través de Cristo tenemos entrada por un espíritu al Padre. ¿Cuántos caminos hay al Padre? Bueno, Cristo mismo testificó que Él es el camino. Jesús también testificó que Él es la puerta. Por lo tanto, Él es el único camino, la única entrada. Amén. Y por medio de su espíritu, recuerde que ambos son espíritus, pero un mismo espíritu. Y eso es lo que nadie puede explicar. ¿Cómo es que siendo dos tienen un mismo espíritu? No es para nosotros saber, pero la Biblia lo dice y yo lo creo. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8 y en el versículo 9, donde podemos ver esta hermosa verdad. Y nos ayuda a entender cómo podemos verlos juntos en un espíritu. ¿Quién es este espíritu? Romanos 8:9 dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Y noten lo que dice: si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, refiriéndose al Padre. Y continúa el versículo diciendo: y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pablo aquí está hablando de lo mismo. Dice que el espíritu que mora en ti es el espíritu de Dios el Padre. Y a la misma vez le llama el espíritu de Cristo. Y si no tienes ese espíritu, mi querido hermano, no eres de él. La Biblia es muy clara. Si te empeñas en tener otro espíritu, aparte de este que presentó y recibió Pablo, Dios respeta tu decisión. Dios es todo un caballero. Pero recuerda que por tu elección has optado por tener un nuevo Dios, ajeno a lo que presenta la Sagrada Escritura. Y eso no es cosa liviana a la vista de Dios. Eso es camino de muerte, pero Cristo vino para que tuvieses vida y la tuviesen en abundancia. Amén. La vida del Padre está en el Hijo, y solo por medio del Hijo es que nosotros la podemos recibir. Cristo fue hecho un espíritu vivificante. Él es el que nos da su vida, la vida del Padre. Mis queridos hermanos, cuando tenemos el Espíritu Santo, en verdad tenemos al Padre y al Hijo. Creo que eso queda claramente establecido cuando usted lee lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 23, donde dice: si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Aleluya. Y haremos con él morada. Gloria y honra a su santo nombre. Podemos ver más versículos, mis hermanos, pero le estoy dando algo breve con fundamento. Es lo sencillo suficiente como para enseñar a los niños de la escuela sabática. Y esto es evidencia de la buena para acompañar esta hermosa doctrina y esta hermosa verdad. Si tan solo la pudieras aceptar directamente como salió de la boca del Salvador. Recuerda algo muy importante. ¿Cuándo es que sabes que entendiste algo bien? Si lo puedes explicar a un niño de 6 años de edad y él logra entenderlo, entonces sabes a ciencia cierta que lo has comprendido bien. Amén. Si no, lo más probable es que estás creyendo en un misterio que entró en el cristianismo cuando el cristianismo se apartó de Cristo y de su santa palabra, y que tristemente abrazó el paganismo. Y si todavía te aferras a la incredulidad y dices, eso no es así, ¿y qué entonces con la identidad que nos presenta la Biblia con relación al Espíritu? En otras palabras, la Biblia es la que dice que es Cristo mismo el que viene con el Espíritu del Padre. Y esa misma Biblia es la que dice claramente en otros tantos lugares lo mismo. Pero parece que es tan claro que lamentablemente muchos hoy no lo ven. Sí. Hay un versículo a que se le puede aplicar el refrán: más claro no canta el gallo. Este versículo es 2 de Corintios, mis hermanos, capítulo 3 y el versículo 17, y lo pueden buscar o anotar. A lo mejor están cansados de escucharlo, pero es muy claro y profundo.
y dice, porque el Señor es el Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Y la razón por la cual la Biblia enfatiza que Cristo es ese Espíritu es porque Cristo fue el que vino, fue el que fue tentado como nosotros y el que fue victorioso, el que venció para poder darnos esa victoria o libertad, mis hermanos. No otro, fue Cristo. Amén. Cuando se recibe ese Espíritu, el de Cristo, uno puede alcanzar la victoria sobre el pecado. Anda en libertad, porque no está en transgresión de la santa ley de Dios. No está bajo la condenación de la ley, sino que vive entonces a la altura de la misma. Refleja el carácter tanto del Padre como del Hijo, que es un carácter de amor, donde hay gozo y también hay paz. Pues no solo se le imputó esa justicia, sino que ahora es impartida por la morada de su Espíritu en nosotros. Amén. Es entonces cuando ambos moran en el templo que han anhelado por tanto tiempo, porque ellos quieren morar en nuestro corazón. Amén. Que es a saber el corazón pensante del hombre y la mujer. Es por eso que la Biblia enfatiza acerca de ese Espíritu, que es el Espíritu de Cristo y a la vez el del Padre. Pero el énfasis que se da es en Cristo, porque fue el que nos dio ese ejemplo y venció por nosotros. Amén. Gloria y honra a su santo nombre. Ahí ustedes pueden ir viendo, mis hermanos, por qué esto es de tanta importancia. Mis queridos hermanos, en ese Espíritu está su propia vida. Es su vida, como oímos. Y si no tienes esa vida, no puedes tener libertad. Si recibes a otro ser desconocido, aparte de Cristo, no tendrás libertad jamás. ¿Y qué sucederá entonces? Lo que dicen los cristianos de hoy, eso es lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que dicen los cristianos hoy? Ellos dicen actualmente que seguirán pecando hasta que Cristo venga. Seguirán pecando hasta después que cierre el tiempo de gracia. Y ellos dicen esto y no entienden lo que están diciendo. ¿Qué es lo que están diciendo realmente? Lo que están diciendo es que se perderán eternamente. Porque la palabra enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y esta es la importancia de recibir el Espíritu de Cristo. Porque como bien leía el versículo, porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Gloria y honra a su santo y bendito nombre. Es por eso que Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. Amén. Y es por eso que la Biblia también dice que aquel que se une al Señor es un espíritu con Él. Por lo tanto, cuando nos unimos al Señor, quien es espíritu, somos un espíritu con Él. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que indica es que las cosas viejas entonces realmente pasaron. Amén. Y entonces somos realmente, verdaderamente, una nueva criatura. Hechos verdaderamente a su imagen o a la altura de su santo carácter. Por tal razón se le dice Espíritu Santo. Porque no solo el Padre y el Hijo son santos, sino que al morar en el templo de tu alma, te santifican o te santifican los dos realmente. El que comenzó la obra en ti, la terminará. Y Él no hace porquerías. Gloria a Dios. Jesús dice que la misma unión que Él y el Padre comparten, Él la quiere compartir contigo en esta mañana, mi querido hermano. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, en esta hermosa mañana y por estas ondas radiales, ¿han sentido las ganas de apartarse de la vida infructuosa del cristiano que va de caída en caída? Pues sepan pues y entiendan que el unigénito Hijo de Dios, junto a su Padre amado, quiere guiarte en la victoria. Amén. Él quiere que tú triunfes.
Él quiere que vivas su vida victoriosa. Él no solo quiere que andes como Él anduvo, sino que te capacita para que lo hagas. Amén. Por la morada de su Santo Espíritu en ti. Amén. No puede ser otro sino Él mismo, porque donde está el Espíritu del Señor, hay verdadera libertad. Amén. Mi querido hermano, el Padre y el Hijo son uno en espíritu. No me pidan que se lo explique, pues eso es cómo y qué. Eso sería explicar la naturaleza del Espíritu. Pero la Biblia sí brinda quién es y por lo tanto sabemos la identidad del Espíritu, aunque no la naturaleza es difícil de comprender. Es muy importante que tengan eso en mente, que no les quede la menor duda al respecto, porque aquí está la vida eterna. Lo que podemos concluir es que verdaderamente hay un Espíritu Santo, pero es del Padre y del Hijo. Amén. No es un Dios Espíritu Santo aparte de ellos, independiente del Padre y del Hijo. No, no es un tercer ser desconocido. Eso es lo que el enemigo quiere que tú creas. De esta manera es que ha neutralizado la obra redentora de nuestro Dios. Por esa razón, mis hermanos, es que los profesos cristianos están viviendo una vida inconsecuente de derrota en derrota, y es triste tener que decir esto en esta mañana. Y después el enemigo usa a los suyos para decirte, y eso que es cristiano, para llenarte de culpabilidad y luego llevarte a la resignación, para que te sientas impotente, porque no aceptaste al omnipotente en tu vida. Eso es así, mis queridos hermanos. Esa es la importancia de todo eso. Y en esta mañana le ha placido al cielo tú conocer esa verdad para que veas que hay una verdadera solución al pecado. Señor. No son cuentos chinos. Esto es una realidad. ¿Pueden ver la diferencia, mis queridos hermanos, en todo lo que hemos venido presentando? Una cosa es la enseñanza bíblica y otra muy diferente es lo que no aparece ni en la Biblia. Quiero que comprendan esto muy bien, porque el enemigo, el Señor lo reprenda, tiene mucho que ver con todo este malentendido que hay entre la identidad del Espíritu Santo y la naturaleza del Espíritu Santo. Los discípulos de Cristo nunca trataron de explicar la naturaleza del Espíritu, pero siempre lo identificaron, sabían quién era. Y de la misma manera, mis queridos hermanos, los pioneros adventistas no trataron de explicar lo inexplicable, pero siempre lo identificaron, como bien enseñó el apóstol Pablo. Esto lo estaremos presentando en la segunda parte de este tema, así que sintonícenos nuevamente. No se lo pierda, mi hermano. El próximo domingo, no se pierda ese programa. Y lo ha hecho de una manera tan sutil. El enemigo ha hecho esto en una manera tan y tan sutil que es triste, mis queridos hermanos, porque los cristianos ni saben que los engañaron. Lleva al cristiano a tener dioses ajenos, nuevos dioses, y no se dan cuenta que lo han hecho. Lo único que terminan es experimentando una vida cristiana en decadencia, pero no saben por qué. Entonces pasan al siguiente paso, que es aún peor que eso. Entonces hacen que su teología respalde la mentira que han estado viviendo. Cuando oye la verdad de Dios, entonces les suena como herejía y piensan que están bien en sentirse inflamados por el Espíritu Trinitario, que es el mismo que causó el derramamiento de sangre durante la época del oscurantismo. En la época del oscurantismo, ellos se parecían al Estado Islámico. El Todopoderoso desea libertarte y llevarte a su luz admirable en esta hermosa mañana, Amén. Mi querido hermano. Pero es tu decisión. Él no fuerza su voluntad. Él es todo un caballero. Gustad y ved cuán bueno es Jehová, y Él te perfeccionará. No tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado.
y Juan Berganzo. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Hasta el próximo domingo. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.